¿Se escucha? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, una alegría enorme estar acá acompañado por el secretario general de la CEPAL y por Mariana Mazzucato. Para nosotros es un honor enorme recibirlos. Les cuento a quienes están de este lado y no son connacionales que entre quienes están acá está la presidenta del CONICET, está el vicepresidente de ITEC, está el presidente de INVAP, que era la empresa de la que estábamos hablando. Antes está el presidente de la Comisión Nacional de Aeroespacial. Bueno, personalidades de esa naturaleza son los que han venido presencialmente, que hay, como nos decían, cientos y cientos mirándonos por streaming, y para este ministerio es un honor enorme poder estar compartiendo este momento. Yo voy a presentar para que abra la reunión al secretario general de CEPAL, a José María Salazar Cinenac. Lo escuchamos. Bienvenido al ministerio. La idea es que una presentación del secretario general de CEPAL, luego una intervención de Mariana y luego comentarios. Si posteriormente hay preguntas o reacciones del público, escucharemos y responderemos. Por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimado Daniel Filmus, ministro anfitrión y ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina. Estimada Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Muy querido José Antonio Ocampo, ministro de Finanzas y Crédito Público de Colombia y ex secretario ejecutivo de la CEPAL. Estimado Luis Felipe López Calva, director global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. Señor Peter Neven, Chargé d'Affaires de la Embajada de Alemania en Argentina. Y, por supuesto, nuestra protagonista principal en este encuentro, querida profesora Mariana Mazzucato, directora fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público del University College London. Saludo también a todas las autoridades presentes y a las y los invitados que nos acompañan en esta ocasión. Para la CEPAL, que celebra en estos días en Buenos Aires su 39º periodo de sesiones bajo la presidencia de Argentina, es un enorme gusto participar en el lanzamiento del documento que se está presentando hoy, titulado Cambio Transformacional en América Latina y el Caribe, un enfoque de política orientado por misiones, cuyo autor es la profesora Mazzucato y es resultado de una iniciativa de trabajo con nuestra Comisión Económica. Como saben, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en la actividad económica, la inversión y el empleo de los países de la región. La incipiente recuperación que se observó en el 21 y 22 ha sido incompleta. Esta recuperación tuvo como base una activación del consumo sin redireccionar la inversión hacia un cambio estructural en la ruta de actividades más dinámicas y más intensivas en tecnología. Esto llevó a que, al agotarse el rebote de la economía, la región volvió al patrón de lento crecimiento que la caracteriza por lo menos desde mediados del decenio del 2010. Además, la pandemia se sumó a una cascada de crisis que agudizaron las debilidades estructurales de la región, desde la crisis financiera global de 2008, pasando por la ruptura de la sinergia entre lo que podríamos llamar las tres grandes fábricas mundiales, Estados Unidos, Europa y China, hasta la guerra de Ucrania, con toda la disrupción de cadenas de valor, etcétera, que esto ha significado. En nuestra región, la combinación de factores externos e internos derivados de las decisiones de políticas adoptadas, o en algunos casos por la ausencia de políticas, ha dificultado la posibilidad de crecimiento económico a largo plazo en una gran parte de países. Todo esto se ha dado en medio de una difícil situación climática, de salud, de empleo, social, educativa y de aumento del costo de la vida, acompañada de acelerados cambios tecnológicos y elevada tensión geopolítica. Como señalé ayer en la presentación del documento de posición de la CEPAL al 39º periodo de sesiones, si antes de la pandemia las políticas de desarrollo productivo eran importantes,
luego de la pandemia, estas son más urgentes y más relevantes que nunca. El momento exige una reactivación y recuperación transformadoras en la que el cambio estructural y la diversificación productiva, así como un gran impulso a la inversión pública y privada, desempeñen un papel clave. Si antes de la pandemia ya había fuertes señales de un oportuno cambio de actitud respecto de la política productiva y de la relación entre el Estado y el mercado en general, la pandemia posicionó el tema como un elemento central de las estrategias de las principales economías del mundo. En el futuro cercano se espera que se amplíe aún más el rol de las políticas de desarrollo productivo y ciertamente ciencia y tecnología y la aceleración de la revolución tecnológica. Lo más innovador de los nuevos enfoques en materia de este tipo de políticas de desarrollo productivo, uno de los cuales es precisamente el enfoque de emisiones que nos propone la profesora Mariana Mazzucato, es en el ámbito de la gobernanza, de la forma de organizar los esfuerzos colectivos de los diferentes actores, en particular el sector privado, las instituciones públicas, las instituciones académicas, las de investigación y desarrollo, las organizaciones de trabajadores y las instituciones de financiamiento, y todas las que sean relevantes para el crecimiento, la innovación y el desarrollo del talento humano para el sector o para el desafío específico del que se trate. Aunque existe toda una nueva visión o incluso un paradigma, podríamos decir, de cómo hacer esto, desafortunadamente los países de la región, con algunas excepciones, como el Plan Argentina Productiva y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 de Argentina, o los consejos de competitividad y las políticas de promoción de aglomeraciones o clústeres en Colombia, una mayoría de países de la región aún no han definido claramente sus estrategias o avanzan muy tímidamente y con poca escala en el diseño e implementación de estos nuevos enfoques. Y esto es lamentable y es algo que debemos cambiar porque la historia del desarrollo de la región muestra que las fuerzas del mercado por sí solas no pueden solucionar los problemas del crecimiento, inversión, el empleo y la pobreza. Por eso es importante más que nunca aprovechar la oportunidad que el momento ofrece para formular e implementar políticas de desarrollo productivo, de ciencia y tecnología, de innovación que apunten a la transformación y diversificación productivas y que aporten a la inclusión social y a la sostenibilidad ambiental. Desde la CEPAL creemos que avanzar en la construcción de una nueva generación de políticas para la transformación y diversificación productiva, inclusiva y sostenible es sumamente importante y urgente para la región. El documento de política titulado Cambio Transformacional en América Latina y el Caribe, un enfoque de política orientada por misiones, de la profesora Mazzucato, es una contribución muy importante y muy bienvenida sobre el tipo de políticas que necesita la región. Su visión de que las políticas de desarrollo productivo pueden potenciar el desarrollo mediante la formulación e implementación de misiones para responder a grandes desafíos y concretarlas en proyectos con resultados medibles ha permeado no solo los medios académicos, sino también la formulación de políticas productivas en países de la región como en Argentina, Colombia y Chile. Y nos complace mucho desde la CEPAL haber facilitado este proceso. Como se menciona en el documento, la propuesta de la profesora Mazzucato de ver las oportunidades productivas y tecnológicas mediante el lente o a través del lente de orientación a misión permite concebir procesos de intervención productiva de los gobiernos con una perspectiva sistémica determinada desde los actores productivos y sociales y que posibilita renovar y articular capacidades, herramientas e instituciones. Se destaca la importancia del diálogo social y de fomentar la participación activa de todos los actores, empresas, gobiernos, trabajadores, etcétera, así como la construcción de estructuras de gobernanza favorables para esto, para fortalecer la legitimidad social de las iniciativas de política y su potencial distributivo y democrático. Es decir, se destaca la idea de que las políticas de desarrollo productivo son una construcción social y que solo como tales pueden ser efectivas. La CEPAL tiene la satisfacción de lanzar este documento como contribución a la caja de herramientas, no solo sobre qué hacer, sino sobre los cómo, porque el enfoque de la profesora Mazzucato nos da muchas luces sobre cómo avanzar para enfrentar los grandes retos estructurales de la región. Esperamos que este documento ayude a inspirar a los gobiernos en la formulación de renovadas estrategias y políticas industriales y de desarrollo productivo en general, en una nueva era de intercambio de conocimientos y experiencias entre los gobiernos de la región.
Les deseo a todos nosotros, y aquí estoy incluyéndome, a todos un muy interesante y fructífero debate. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Me gustaría presentar a María Mazzucato, no diciendo el currículum porque no es necesario, sino planteando una temática que me parece central y a la que da respuesta este libro que tuve la oportunidad, como me lo regaló el domingo a la noche, de poder leer antes que hoy, sino cómo nos introdujimos buena parte de los que estamos acá, por lo menos en las disciplinas científicas y en particular en las ciencias sociales, allá por la década del 80. En realidad, buena parte de nuestra introducción, Mariana, fue a partir de un documento de la CEPAL, que para mí marcó un antes y un después, que es el documento de Feinsilber. En los 80, Feinsilber hace un documento que se llama Un casillero vacío. Y analiza toda la evolución de los 80 a partir de que no hay ningún país de América Latina que haya crecido y distribuido al mismo tiempo. Encuentra que, por ejemplo, que Argentina y Uruguay eran los dos que habían distribuido mejor, pero no habían crecido. Encuentra que los países que habían crecido habían distribuido peor. Ese casillero vacío, años después, me sirvió para escribir un trabajo que muchos de los que están acá conocen, que es con los mismos indicadores de Feinsilber, seguirlo para los 90 y para los 2000. Bien interesante, para los 90, el resultado con los mismos indicadores era 2 casilleros vacíos. Los países podían crecer o no crecer, pero ninguno distribuía mejor. ¿Cuál es la razón que CEPAL plantea de por qué en los 80 América Latina, crezca o no crezca, no distribuye mejor? Lo compara con los países orientales. Ese documento de la CEPAL toma Corea, toma varios países y justamente ve un diferencial enorme en cuanto a la inversión en investigación, en I+D e innovación. Uno encuentra entonces por qué en los 90, que la única forma de articular crecimiento, desarrollo y mejor distribución es a partir de la innovación científica y tecnológica. Por eso me parece importantísimo el trabajo, lo tomé para los 2000 también. En los 2000 hay varios países, Argentina por ejemplo, que crecen y distribuyen mejor. Había 7 países de América Latina que crecían y distribuían mejor, los que tenían políticas populares. Sin embargo, cuando uno analiza al final de la década, América Latina se primariza. Y analiza al final de la década que ese modelo tiene sus limitaciones y nos trae aparejado esta nueva década donde vuelve a quedar como un desafío pendiente y termino yo justamente invitando la intervención de Mariana, por qué ciencia, tecnología e innovación es fundamental y decisivo no solo para el crecimiento, sino para un determinado modelo de crecimiento que genere las condiciones de que nuestra gente viva en forma más digna. Nosotros estamos acostumbrados a reiterar que América Latina no es el continente más pobre. América Latina es el continente más desigual. En el trabajo que nosotros le pedimos a la CEPAL, y se lo presentamos la semana pasada a todos los ministros de Ciencia y Tecnología de la región, que estuvieron aquí en la reunión de la CELAC, mostraba que la diferencia abismal, primero que era la única región donde no crecía la inversión en ciencia y tecnología, y en segundo lugar, que a diferencia, por ejemplo, de los países europeos, había países que estaban por encima, que invierten cerca del 3% en promedio en I+D+I, América Latina invierte menos de 0,5 en I+D+I. Digamos que es un promedio arrastrado por el 1,2 que invierte Brasil, que es la economía más poderosa, y por eso está para arriba, si no, estaría todavía más abajo la inversión nuestra. Entonces, ¿por qué saludamos tu presencia acá? Cada vez que viniste, tus libros, tus tweets también, hay uno especialmente que todos saludamos. No lo voy a comentar acá, pero después lo vamos a decir. Pero bueno, fue medio en este recinto que fue. Ahora nos enteramos por qué lo hizo, no sabíamos la parte de en qué momento del día fue. Pero realmente tu pasión por que la inversión en investigación y desarrollo
generen las condiciones para un crecimiento distinto. Y esta idea de las misiones, todas van acompañadas justamente de un papel del Estado, y en este sentido también desmitifica muy, en profundidad las ideas neoliberales que plantean que solamente el mercado es el que puede resolver esto, y la complementación, como se señaló recién en la introducción, entre lo público y lo privado. Así que sin decir nada más, te damos la palabra, sabés lo que te apreciamos, lo que te queremos y lo que valoramos tu contribución, así que esperamos ansiosos. Bueno, muchísimas gracias. Un grande honor estar aquí. Estábamos en este mismo lugar, ¿no? ¿Cuándo era? En 2014. Pero eran en oposición. Ahora tienen el poder. 2016, exacto, perdón. Y, dime. No, decía que en 2014 tú ya se invertía mucho. Sí. Y gracias muchísimo a CEPAL y el nuevo líder de CEPAL, pero también al equipo, Andrea, Román, que nos ayudaron muchísimo a escribir este reporte que voy a presentar. Espero que todos tienen una copia o no, ¿no? Creo que hay una caja de cualquier lado aquí que pueden tomar una. Y a todos aquí en el panel, con José Antonio nos vimos 5 veces en 5 días. Porque antes vine a Colombia, ahora en Argentina, mañana voy en Chile. Y no voy a seguir en español, si no, no van a entender nada. Pero bueno, hoy hice una entrevista con Jorge Fontevecchia, 90 minutos, todo en español. Increíble. Y era alta filosofía, altísima filosofía. Hoy vamos a hablar sobre el cómo, entonces tengo que ser mucho más concreta y es mejor que sigo en inglés. Pero gracias a todos los en el panel que vinieron solo por eso, es increíble. Y muchísimas gracias. Okay, so now I can... Ahora, lo que quiero hacer es darles ideas que han formado este informe, pero la ambición no es un informe que queremos presentar, sino el comienzo de una conversación. Y espero que esto sea un aperitivo para poder trabajar con los gobiernos a través del IPP, del instituto que yo fundé. Tenemos muchas ideas muy buenas sobre las políticas, pero a menos que cambie la mentalidad dentro de la administración pública y que haya capacitación, que no haya una gestión pública que venga de las grandes instituciones, porque esto se remite solo a libros de texto, pero la administración pública fue entrenada en una manera práctica, a un nivel administrativo. Y esto es una visión problemática de lo que tiene que hacer el gobierno. Pero ¿para qué son las herramientas? La contratación pública, los bancos públicos, se pueden hacer de diferentes formas. Y lo que estamos tratando de hacer con los colegas es darles diferentes anteojos, otros lentes, algo enfocado al propósito público, a las misiones, sobre todas las herramientas de las que dispone el gobierno como catalizador para crear un efecto multiplicador en la economía. El multiplicador keynesiano es algo abstracto, es una ecuación. Euros, dólar, libras, gasto público, cómo afecta a la economía. Eso, el efecto lo tiene, pero depende del cómo, No hay que tirar dinero a los problemas. A veces no hay mucho dinero en I+D en muchos países, pero ¿cómo? ¿Cómo importa? Antes hablábamos del sistema de la innovación, de todas las instituciones que son importantes. El sistema distribuido, eso es lo que es importante y lo que afecta al cómo, y eso es lo que afecta a la economía. Entonces, primero, a ver, quiero cambiar la imagen, probamos. Aquí. Entonces, el contexto, no les tengo que decir, por supuesto, pero el COVID-19 tendría que haber sido un momento de despertar significativo y darnos cuenta de que las cosas que no son simples, pero que son básicas y que sabemos cómo hacer, por
por ejemplo, dar PPPs a los trabajadores para que la brecha digital no sea muy grande y cuando estén en confinamiento tengan aún así la posibilidad de educarse, asegurar que las vacunas sean suficientes. Vamos a hablar de las misiones. La misión no es la vacuna, sino vacunar a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos, lo que dijo el doctor Tedros, el apartheid de las vacunas, el 80% han sido acaparadas por algunos países. Las cosas se hacen a través de las APP y muchos países se hicieron tardes y muchas personas murieron. Con una pandemia es normal que gente muera, pero la falta de preparación fue impresionante. La cantidad de fondos de recuperación en el mundo realmente fortalecieron sistemas para que para la próxima pandemia estemos mejor preparados. ¿Tenemos un sistema sanitario global mejor para que la próxima pandemia vaya a causar menos muertes? Y espero que no. Después voy a volver a eso. Y después, esta crisis sanitaria está también acompañada con las crisis climáticas, la crisis financiera también. Hay una crisis de biodiversidad que para un país como Argentina, que tiene tanta biodiversidad, es tan importante, pero nuevamente aquí también lo que vemos es que aun cuando los fondos de recuperación y aparecieron y subsidiaron muchas empresas que están usando combustibles fósiles para sus cadenas de suministros. Entonces, nuevamente, las crisis para poder direccionar la economía, para poder construir mejor. Biden lo quiso hacer, pero no se hizo de la manera de la que nosotros esperábamos. Entonces hay muchos países, y esto aparece en América Latina también, se necesitan los problemas estructurales que necesitan una visión de largo plazo, de largo plazo. No es fortalecer el sistema sanitario por el COVID, y esto puede ser simultáneo con el fortalecimiento económico a través de las inversiones en el sistema sanitario que también generen un crecimiento en la productividad. Este crecimiento es estancado en Italia, en Zimbabue y otros países también tuvieron una productividad, más bajas que Italia. Entonces, Argentina e Italia hemos tenido puntos en común. Yo sueno como una argentina con acento italiano, perdón. A ver, entonces, tenemos el espacio fiscal muy limitado, las condiciones que se establecen con diferentes tipos de préstamos financieros. Estos son los problemas profundos, pero ¿cómo podemos solucionar tanto los grandes desafíos, salud, brecha digital, cuestiones climáticas, en una forma que esté impulsada por la innovación y la inversión, de modo que nos ayude a abordar estos temas estructurales tan profundos? La próxima, por favor. Entonces, es importante ir a la fuente del problema. A ver, ¿qué es? ¿Por qué algo en que me enfoqué es que uno de los problemas más profundos es cómo vemos la construcción de las políticas? Si nos enfocamos a las fallas del mercado y arreglarlas, tengo que esperar para que algo fracase, o preocuparme porque falle. Es algo negativo. Estamos llenando la brecha en vez de abordar un objetivo impulsado por la inteligencia colectiva entre lo público y lo privado. Esto es algo que pensé y que es necesario abordar. Y lo llamo una configuración del mercado, no una reparación del mercado o de las fallas del mercado. Entonces, si no se trata de solucionar esas
falla, sino co-crear entre el público y el privado, los sectores públicos y el privado, los filántropos en áreas como salud, es atender a la gobernanza dentro de las instituciones públicas, la gobernanza y el sector privado que maximizan el valor para los accionistas o para las partes interesadas o para las partes interesadas. Una cosa se relaciona con la otra para que esta relación sea simbiótica y no parasítica o parasitaria, perdón. Si hablo del ecosistema de la innovación, dicen, uy, ecosistema, ¿de qué hablamos? ¿Es algo parasitario? ¿Es mutuo? ¿Es simbiótico? Tenemos que desarrollar indicadores de estas relaciones, como cualquier pareja, que eso no quiere decir que tenga un buen matrimonio, quizás es aburrido, es un matrimonio divertido, tiene que tener dos personas que tengan algo interesante para hablar y también negociar, que empoderan al otro. Entonces, ¿tenemos indicadores para estas APP simbióticas? Creo que no, y las necesitamos para ser tan rigurosos dentro de las instituciones privadas. Y entonces acá empieza la misión. Si forma o configura el mercado y no lo repara, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el diseño? Y después la política, que es más ambiciosa y proactiva que una que está todo el tiempo corrigiendo muy tarde y llegamos con el último aliento a resolver el problema. Entonces, para mí, yo me inspiré en el alunizaje. Llegar a la Luna y volver para el programa Apolo primero, Kennedy tuvo claro que lo estamos haciendo porque es difícil y no porque es fácil. Y todo lo que se habla sobre las políticas se habla de facilitar, hacer algo que sea más fácil. Y no, vamos a hacer eso. Hay que ir a la Luna, es difícil. Ya estamos ahí, entonces ahí está el desafío, es abrazar la incertidumbre, la experimentación, la inteligencia colectiva juntos para hacer algo y llegar a ese objetivo. Y no se trata de una vez, a ver, voy a hacer esto y te voy a facilitar, voy a sacarte todo el riesgo, voy a habilitarte y se va a dormir. Bueno, esto funciona. Lo vamos a hacer porque es difícil y no porque es fácil, porque es distinto. Y hay que invertir en su capacidad para abrazar la incertidumbre y asumir riesgos. Pero lo importante es que no es solamente una cuestión espacial, sino es nutrición, materiales, electrónica, software y tantos otros efectos indirectos. Muchos otros cuestiones. Entonces, este enfoque de misiones empieza con los ODS, todos los países incluidos Argentina, lo firmado, y si no somos serios hay que sacar su nombre. No hay que firmar un pedazo de papel, hay que sacar su nombre. Si ustedes son serios, no puedo quedarme en los desafíos. Tengo que plasmarlos en misiones. Todos los 17 objetivos, desafíos, retos o como lo llamen, hay que ser serios y tenemos que responder sí o no. ¿Lo lograron? ¿Fueron a la Luna y volvieron? Y hay gente que dice no, nunca pasó. Otros dicen, bueno, otra cosa, no vamos a hablar de eso. Pero sí llegaron a la Luna. Pero si no hubieran llegado ahí, si hubiera sido un desastre y murieron y no pudieron volver, aunque algunos sí murieron, todos los problemas en el camino es lo que hizo una misión tan exitosa. Ser audaces, organizar el sistema de innovación, reorganizar las compras, ser ambiciosos en los contratos. El jefe de contratación lo primero que hicieron es, para llegar a la Luna, es rediseñar las compras públicas. Ya no basado en el costo, sino en un precio fijo, incentivos para la innovación y la mejora de la calidad. Y todo eso promovió la innovación del sector público, del sector privado también, una misión concreta, intersectorial.
en oposición en hacer unos sectores específicos a los cuales le arrojo dinero y rediseñar los préstamos, los instrumentos, los subsidios, las garantías, las compras para atraer y catalizar la experimentación de abajo hacia arriba. Bueno, estamos haciendo el informe gracias a ese polvo, la sorprendente colaboración. ¿Qué significa esto de rediseñar las herramientas en América Latina? Por ejemplo, alejarnos sobre todo de una estrategia o el problema o la maldición basada en los productos básicos. Estamos mirando los retos que tenemos en lo que hace lo digital, el clima, la salud, y enmarcarlos como misiones. Y estoy diciendo que realmente me agrada mucho ver el Ministerio y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de Innovación 2030, que se ve impulsado por estos retos amplios, cada uno de los cuales tiene distintas misiones dentro de sí. Pero este es un enfoque radicalmente nuevo, porque el antiguo enfoque de la estrategia industrial tenía una lista de sectores que luego recibían subsidios, garantías, préstamos públicos. Por definición, tener un enfoque intersectorial para resolver un problema relacionado con el clima significa que hay que involucrar distintos sectores: transporte, infraestructura, reciclaje, agricultura, cómo llevamos adelante la agricultura, cómo creamos materiales para los edificios que queremos construir, el sector digital, que a propósito debería estar presente en todas las misiones. No puedo pensar en misiones que no incluyan datos, lo digital, una gobernanza de lo digital, servicios digitales, críticos por el tema de los datos que tenemos que gestionar incluso con la pandemia, la infodemia, la capacidad de gestionar plataformas digitales precisamente para hacer rastreos, seguimientos. Y como dije, lo que realmente es interesante es que al hacerlo así, pensando en todos los distintos sectores y ayudar a estimular nuevas colaboraciones entre estos sectores y utilizando herramientas para promover esto, crear un mercado, es precisamente en el caso de la NASA que le permitió todos esos efectos indirectos, no las mantas isotérmicas, las fórmulas de los bebés. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque este es el valor económico. Muchas veces los ministerios tienen que probar el valor económico, la ciencia y tecnología. A ver, ¿qué van a hacer para la economía? ¿Cuántos puestos de trabajo van a crear? ¿Cuántas patentes? Es la forma errónea de abordarlo. Se hacen las cosas bien, no solo aumentando la investigación y desarrollo, que es muy, muy importante, como lo hace el ministerio de ustedes, pero si tienen también esta urgencia de utilizar la ciencia y la tecnología para inspirar a muchos actores en el sistema para que recurran a la ciencia y la tecnología y resolver problemas críticos, ahí es donde viene el valor económico. Y mi experiencia es que la NASA hoy, de hecho, se siente presionada mucho más que nunca, sí, en lo que hacen el comité de presupuestos y compras, sí, para probar el valor económico antes de antemano. Y sorpresa, hay menos valor económico ahora que cuando realmente estaba orientada por misiones y catalizó, no sé, 400.000 personas involucradas en el programa Apolo. Esta es la forma, porque las misiones, ya voy a hablar de esto otra vez, sí, tendría que estar por encima de los ministerios, porque si está solo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o solo, no sé, en el Departamento de Industria e Innovación, o si está solo en el Ministerio de Salud, o solo en el Ministerio de Medio Ambiente, de hecho no cambia las mentalidades. Y si la Hacienda, el Ministerio de Economía, realmente adopta este enfoque, sí, va a repercutir en cómo evalúan y valoran el trabajo llevado a cabo, ¿no? Si tenemos un modelo de crecimiento económico, el modelo antiguo, que no cambia, y entonces se hacen las misiones a nivel ministerial, de hecho, no tenemos este efecto catalítico realmente que puede llegar a afectar y repercutir en todos. No afecta a la mentalidad realmente para lograr el crecimiento económico. Las misiones tienen que ser audaces, inspirar. Esto es lo más difícil. Ir a la luna y volver fue una gran inspiración, pero también cosas como sacar el plástico del océano. Los niños entienden esta misión. ¿Por qué? Porque hay un documental maravilloso de David Attenborough, El planeta azul. El último episodio muestra los delfines, los tiburones que mueren, se ahogan por el plástico. Entonces, el sector cultural
cada vez he tenido más conciencia. Se tiene que involucrar en el sector cultural, que personas que abracen, que sean apasionadas sobre el papel de la ciencia y la tecnología. El programa Apolo inspiró a los niños a aprender ciencia. Todas esas personas que miraban las estrellas, el cielo. ¿Qué significa involucrar a los ciudadanos a nivel municipal, a nivel regional, para co-crear y llevar adelante algunas de las misiones? Una dirección clara. Dicen sí o no. ¿Lo lograron? Basta de bla, bla, bla. No. Bla, bla, bla. No. ¿Por qué? Porque no hay una métrica, hay que decir, ¿lo hicieron o no? Ambicioso pero realista. Hay que usar las competencias actuales y correr la frontera hacia adelante. Se necesita que sea también interdisciplinario, intersectorial, ¿sí? Interinstitucional, interdisciplinario, desde el lado del sector académico. Las humanidades son importantes para ver cómo imaginamos el futuro. Los poetas también tienen que estar involucrados. La pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué estamos tratando de hacer? Si está en manos solo de ingenieros, son ingenieros, perdón, o peor, economistas. Si son solo economistas, Dios, no, necesitamos poetas también. Bueno, y llevar adelante estas soluciones ascendentes, de abajo arriba. Siempre me acusan, ella debe hablar de arriba para abajo, descendente. No, el objetivo de las misiones es decir, necesitamos un gobierno más inteligente, no siempre necesariamente más grande, más inteligente, que pueda catalizar a través de sus iniciativas, de la participación de las partes interesadas, de las inversiones orientadas por misiones, que atraiga todo lo que se pueda de experimentación ascendente en toda la sociedad y el sector empresarial. No se trata de gobierno o empresas. En el informe lo que hacemos, y creo que esto fue fabuloso, trabajar con la CEPAL, el trabajo maravilloso que hacen en toda la región, es abordar, mirar algunas escenas interesantes de este enfoque orientado por misiones. Pero las semillas, ¿sí?, de estas misiones como gestión del agua, los bienes comunes en Panamá, en Argentina, la experiencia de todos ustedes, no solo en lo que hace al desarrollo de lo que se necesitaba para la pandemia, también negociar con Pfizer. Sí, los quiero felicitar realmente, porque Pfizer, siempre le digo a mi esposo, si yo no vuelvo a casa fue por culpa de Pfizer, ¿sí?, por los 10 años que vengo escribiendo contra Pfizer y cuán destructivos son, por el uso que hacen de los derechos de propiedad intelectual y como no comparten el conocimiento. El Caribe, estuve hablando con el equipo, el primer ministro de Barbados. Si no escucharon el resumen en la Cumbre de las Américas, escúchenlo, búsquenlo. Sí, o el año pasado en la COP26, un líder inspirador, maravilloso, pero ella lo hace realmente, lo trae sobre la tierra. El turismo verde, por ejemplo, una forma de vida verde. Barbados es la vida, por las ciencias de la vida en la que invierten. Todo está unido, ¿sí?, con una estrategia verde, ecológica en la región, y también une a todo el Caribe. El Banco de Desarrollo del Caribe están pensando mucho en el turismo sostenible. Analizamos y abordamos todas estas áreas diferentes, incluido el sector minero en Chile. CEPAL hizo un trabajo maravilloso también. ¿Qué significa pensar en la minería como una forma de transformar una sociedad, para que no se la vea solo como un sector bueno o malo, sino que tenga la capacidad transformadora, que sea un elemento para crecer o desarrollar esta estrategia de crecimiento sostenible? Ya voy a volver con esto cuando hable del litio. Y algo muy importante en cuanto a las misiones es que son difíciles. Implica cambiar la forma en que hacemos las cosas, cómo compramos, cómo pensamos en presupuestar, cómo funcionan los ministerios y cómo trabajan con otros ministerios en vez de tener sus propias misiones en silos aisladas, cómo desarrollan una cartera de proyectos donde la suma es mayor que las partes, en vez de tener, no sé, 1000 proyectos que nos caen sobre la cabeza. Reto, misión, sectores, proyectos. A menudo es al revés, lo opuesto. En Italia ahora mismo tenemos, no sé, si en Europa, en la Unión Europea, tenemos un plan de recuperación de nueva generación, 2 billones condicionales en que los países tengan un plan de digitalización y clima. Entonces todos tienen miles de proyectos sobre el clima y la digitalización. Es lo opuesto.
lo opuesto de lo que estoy mostrando. Miles de proyectos que nos caen así sobre la cabeza y no tenemos la capacidad de planificar misión, estrategia, etcétera. Todos estos proyectos terminan en la nada, ¿sí? Y no están alineados. Es muy importante pensar en esta cartera, con esta mentalidad, abordar la misión, aceptar que algunas fallas habrá. Sí, ensayo y error, pero unir todo en un único paquete. También hay que tener metas. ¿Cuándo sabemos cuándo hay que cerrar la canilla? DARPA, la organización más orientada por misiones de toda la historia, es excelente para abrir la canilla y para cerrarla. Entonces piensan a largo plazo, pero también tienen métricas concretas para decir, bueno, esta misión no está yendo a ningún lado. Agilidad, flexibilidad y el sistema institucional en el sector privado. Y realmente importante la inversión con las capacidades dinámicas del Estado. Bueno, sabemos que las empresas crean valor, así que van a las escuelas de administración de empresas, aprenden sobre la creación de valor, aprenden cómo resistir la inercia. Con los gobiernos, bueno, decimos, bueno, es burocracia. No hemos invertido realmente en las capacidades dinámicas del Estado. Y en las herramientas orientadas por misiones. ¿Qué significa rediseñar las compras, las adquisiciones públicas? No alcanza. ¿Qué significa hacerlo con una mirada orientada? Y instituciones orientadas por misiones. ¿Cómo es un banco público? ¿Cómo se ve? Si está solo solucionando las fallas de mercado en vez de moldear el mercado. ¿Cuáles son las condiciones que deben venir junto con los programas, préstamos a sectores como el cemento, el sector siderúrgico, el minero, para asegurarnos de que estén alineados por misiones? En Alemania, el KfW, el banco privado, sé que tenemos al embajador alemán aquí con nosotros. El préstamo al sector siderúrgico era condicional para que bajaran el contenido de materiales. ¿Para qué? Para reutilizar, para reciclar en toda la cadena de suministro. Hoy tienen el sector siderúrgico más ecológico del mundo. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacerlo, no tenían alternativa. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, necesitaron fondos públicos, de lo contrario, bueno, imposible. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, dependía de ellos, ¿sí? No era microgestión, el banco no les dijo el cómo, pero la meta era esa, la misión era esa, que afectó la transformación del sector. Y hoy es uno de los sectores siderúrgicos más verdes del mundo. Y el diseño de esta alianza de la asociación, esto fue interesante. NASA tenía contratos sin exceso de rentabilidad. Entonces, dado la crisis energética que hemos visto, millones y millones de rentabilidad y aumento en energía, en minería. Pero en general esto es un problema, más allá de la situación inflacionaria que afrontamos. Si tenemos una inteligencia colectiva, si tenemos colaboración entre lo público y lo privado, debería ser como una máquina donde hacemos apuestas. Uno no debería ganar demasiado en comparación con otro. Deberían compartir las recompensas, o al menos que no se convierta en una máquina tragamonedas como Pfizer con las vacunas, y el precio aumentó y aumentó y aumentó más. Si analizamos sobre todo esta tecnología que venía, sí, gracias de inversiones públicas en ciencia y tecnología. Me quedan 3 minutos, así que voy a acelerar un poquito. Así que con la salud, porque sé que a ustedes les interesa muchísimo la salud, es uno de los mayores problemas. Los precios de los medicamentos, de los derechos de propiedad intelectual deberían regirse con esta idea del bien común. ¿Por qué? Precisamente porque hay mucha inversión pública en Estados Unidos. 42.000 millones por año son usados por el gobierno para invertir en fármacos y los precios no lo reflejan. Las patentes son demasiado amplias, demasiado fuertes, rigurosas. Entonces, ¿cómo regir y gestionar un sistema con esta métrica pensada para el bien común? Las compras, las adquisiciones públicas, ya las mencioné, son críticas. Diseñar estas estrategias de compra para que sean impulsadas por el resultado y se catalice la innovación en un país como la Argentina es crítico. De hecho, ustedes tienen un presupuesto muy alto para contras y contrataciones, pero se usa en forma estática para dar dinero para un contrato. Necesariamente no se beneficia de las inmensas cosas que se pueden lograr, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, de Salud, de Educación. Antes mencionaba al Ministerio que en el Reino Unido todo el presupuesto de innovación es de 10.000 millones de libras. Solo el Ministerio de Compras del Ministerio de Transporte es 40.000 millones de libras. Entonces, si tenemos
una misión de movilidad sostenible. Podemos usar este presupuesto en el Ministerio de Transporte para encauzar muchísimo dinero en forma ascendente para estas misiones relacionadas con la movilidad. El presupuesto de innovación, bueno, escala, crece en forma exponencial. Si los sistemas de adquisición de todos los ministerios en forma horizontal adopta esta mirada como hizo NASA. Tan pronto quiso llevar adelante el programa Apolo. Los bancos más grandes de la región, especialmente bajo Lula. Lula en su primer gobierno tenía mucha ambición sobre el crecimiento inclusivo y basado en la innovación. Y el Banco Bandés daba préstamos con las drogas genéricas y esa industria que iban a ser compradas por compañías multinacionales. La condición que puso BNDES para ayudar a las empresas de genéricos, es decir, estas drogas que están produciendo 5 pastillas por día. ¿Quién va a recordar tomar 5 pastillas por día? 1 por día. Hay que estructurar qué están produciendo para ayudarnos con la estrategia de crecimiento inclusivo. Y también los laboratorios del gobierno. Chile tiene el laboratorio de gobierno. México tiene un laboratorio para la ciudad que crean lugares seguros dentro del gobierno sobre todos los ministerios para un lugar seguro de experimentación. Herramientas orientadas a misiones, aprender haciendo, comparten el conocimiento entre los ministerios, pero entre los países latinoamericanos. Yo propongo que CEPAL se reúna una vez por año para compartir el conocimiento de estos laboratorios en cuanto al presupuesto, lo que se aprendió y demás. Ahora, las capacidades del sector, ya lo hemos visto en el PNUD, se escribió un informe después del COVID y ¿cuáles fueron los países de mejor performance? Países como Vietnam, Ruanda, Togo, que están en el mundo en desarrollo, invirtieron en sus administraciones públicas para desarrollar las herramientas que se necesitaban después de crisis anteriores. Entonces, aprender de las experiencias, necesitamos un enfoque que abarque a todo el gobierno. Entonces, su ministerio, pero también el de producción, están pensando en esta forma orientada a misiones. En Van der Leyen en Europa, se lo recomendé para que se haga el trato verde para el entorno DG del director general. Y también dije que las misiones tienen que cambiar la visión vertical, un enfoque intersectorial, y lo horizontal también importa. Y este es el punto. Lo horizontal invierte más en educación pública, más en I+D y también los incentivos fiscales para que los privados inviertan. Pero eso no basta. Necesitamos sistemas nacionales de innovación en donde las instituciones y las herramientas sean rediseñadas. Porque si no vamos a estar tirando dinero en I+D y esto no va a funcionar. El tema de las commodities también es importante. Vengo de Colombia, ahora en Argentina, después voy a ir a Chile, donde la cadena de valor de los commodities es importante. En vez de ir del petróleo a uno sexy como el litio, ¿cómo construimos un ecosistema alrededor de estos recursos naturales? Por ejemplo, los servicios digitales que se necesiten antes de ese ecosistema para no son simplemente extraer litio, vendérselo a Elon Musk y producir baterías acá, pero sino fomentar los servicios digitales alrededor de ese negocio. Entonces, ¿qué pasó en Dinamarca? Un país pequeño que no es solamente muy competitivo en energías renovables, también tiene un escenario de startups que le da a China
servicios digitales de alta tecnología. Y esto es muy importante también para los recursos naturales de ustedes. Esto es muy importante. Y el último punto acá es que tenemos que tener un nuevo contrato social. Ya lo dije, hablé de las condicionalidades entre lo público y lo privado, un diálogo diferente con los ciudadanos, trabajar con alcaldes, estamos trabajando con intendentes. Yo participo en una comisión con iniciativas urbanísticas donde los alcaldes tienen una forma más fácil de comunicarse con los ciudadanos a través de asociaciones, asambleas. Hay que co-crear las misiones. Esto es importante. Y también traer a la mesa a diferentes interesados, crear un nuevo acuerdo entre lo público y lo privado. Herramientas participativas. Las misiones de alimentos en Suecia fueron muy buenas porque hicieron misiones alrededor de los alimentos. Cómo los servicios públicos, como la educación, puede orientarse a la misión. Digamos, los almuerzos escolares tienen que ser apetitosos, sostenibles, porque esto, algo tan sencillo como un almuerzo, forma parte de la cadena de valor de la innovación. En Argentina, la agroindustria es muy importante. Entonces, para las comidas escolares, esto puede llegar a ser una revolución. Entonces, esto se relaciona con lo que dijo, en un país como Argentina, que ha logrado metas sociales alrededor de la salud pública y la educación. Eso está bien, pero quizás no creó crecimiento porque hubo una distinción entre qué es lo que genera el crecimiento o cuidar a los pobres, juntarlos para crear estas misiones alrededor de las metas sociales. Es muy bueno un Estado orientado al bienestar. Entonces, en el Foro Económico Mundial hablé de cómo aglutinar al diálogo público y privado. Tenemos que hacer lo que decimos para el valor de los interesados y no podemos hacer lo que decimos, especialmente en un mundo post-pandémico, la cosa se va a complicar. Entonces, no hay que hablar de valor a los interesados. Las misiones tienen que ser una forma de hacer lo que se dice dentro de la gobernanza corporativa. Y esto es importante para la conversación con el mundo privado. Esto resume lo que dije: una dirección orientados hacia los resultados, diseñar los mecanismos para fomentar la colaboración. La pregunta de José Manuel, estar invirtiendo dentro de la capacidad del Estado para evitar esta masiva tercerización en los últimos 50 años. Y esto es lo que tratamos de hacer en mi instituto. Lo que decimos, tenemos que cambiar el vocabulario. No se trata de arreglar, sino de co-crear. No de eliminar los riesgos, sino de darle la bienvenida a la incertidumbre. Y no seleccionar a los ganadores, sino a los dispuestos. Hay que dar facilidades a aquellos que están dispuestos. No hay que nivelar el campo de juego, sino que hay que inclinarlo hacia una dirección. La construcción de capacidades y después cómo lo evaluamos a través de todos los efectos indirectos en toda la economía. Más allá del análisis costo-beneficios, nadie hubiera ido y vuelta a la luna, ¿no? Sin este tipo de análisis. Muchísimas gracias. Como podemos ver, Mariana no solo no podría decir que tiene un récord sobre ideas provocadoras e innovadoras, sino también tiene un récord sobre palabras por minuto que se pueden decir. Así que va a ser muy difícil
para la reacción que le vamos a pedir inmediatamente a Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y también a Luis Felipe López Calva, director de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. En ese orden, si les parece una reacción, sé que es difícil, rápida, y después le damos a Mariana la posibilidad de responder a las inquietudes. Voy a ir muy rápido, gracias por la palabra, ministro. Supongo que es porque tenía que estar Santiago Cafiero acá, porque si no, obviamente, mis colegas de la mesa iban primero, pero bueno, ya está, voy rápido. Estamos frente a un auditorio súper, hiper calificado. Y con muchos y muchas de las que están sentados acá, tuvimos la titánica tarea cuando golpeó la pandemia en Argentina, y al mismo tiempo de reaccionar frente a esa situación tan dolorosa y tan peligrosa, poner en pie la política industrial. La política industrial entendida en un sentido amplio y científico-tecnológica, pero en la Argentina eso no estaba. Eso se había dejado de lado. Y déjenme decirles que tuvimos muy buenos resultados y veo en la cara de muchos de ustedes las personas de carne y hueso que hicieron posible ese trabajo y con quienes todavía estamos trabajando. Podría dar algunos ejemplos. Estamos trabajando en la vacuna COVID 100% desarrollada en Argentina. En diciembre, tengo entendido, empiezan las pruebas fase 2 y fase 3. Ese trabajo fue un trabajo desarrollado por varios ministerios en conjunto. No era posible que un solo ministerio pudiera llevar adelante esto, y en cabeza de una universidad pública y con investigadores e investigadoras del CONICET. El tema de los respiradores, la construcción de hospitales. Nosotros no tuvimos un colapso del sistema hospitalario en Argentina, y bien que lo hubiéramos podido tener. Y a su vez, en ese momento, en el momento más crítico, desarrollamos el FOGAR y el FONDEP, que eran fondos especiales para poder atender, dar las garantías a las empresas y también subsidiar la tasa, que son los viejos instrumentos, en palabras de Mazzucato, pero, insisto, no estaban en la Argentina, y sin el FOGAR y sin el FONDEP no hubiéramos podido desplegar el pago de los salarios al sector privado y tampoco el IFE. Entonces, quiero ser muy breve y por ahí ir a mis misiones y funciones en la Cancillería. ¿Cómo queremos nosotros insertarnos en el mundo, relacionarnos con el mundo en términos de lo que plantea Mazzucato? Y empiezo por el final. Yo creo que queremos integrarnos de una manera mission-oriented. Es decir, queremos lograr que la Argentina y nuestra región generen empleo digno con derechos y transformar la estructura productiva haciendo esto. Eso es lo que queremos hacer. Es decir, tener misiones en la región. Por eso es muy importante estar aquí también con la CEPAL, porque como todos saben, es para nosotros un lugar de referencia en términos del diseño de las políticas, pero también cuando comparamos entre nosotros y cuando buscamos datos. Nos queremos integrar a esas cadenas globales y regionales de valor, pero no queremos competir para localizar inversión que está relacionada con bajos salarios o trabajadores y trabajadoras sin derechos. Tampoco queremos competir para localizar inversiones que no cuidan el medio ambiente o que no usan las mejores tecnologías disponibles. Y tampoco queremos competir para que las empresas paguen menos impuestos en la Argentina y entonces tengamos menos fondos públicos para la infraestructura que se requiere física y social. Así que esa es desde la Cancillería, las relaciones económicas internacionales, las negociaciones que nosotros llevamos adelante, las llevamos adelante con esta misión, con la misión de transformar productivamente la Argentina y nuestra región y a través de ello generar empleo digno para todas y todos. Y en el camino, como dice la profesora Mazzucato, hay que entusiasmar, y eso es cierto, Hay que tratar de hablar de política industrial y científico-tecnológica de un modo tal que sea algo que lo vas pensando mientras vas caminando al subte y pensás que vos tenés algo que ver con eso, o al subte si vivís en la ciudad, y si no al tren, y si no al colectivo, y si no en tu bicicleta, para ir de un lugar al otro. Esa es la misión que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Cecilia.
Le damos la palabra a José Antonio Campo y decirle que es un gusto enorme que esté aquí compartiendo con nosotros esta reunión. Sí, bueno, no, encantado de estar aquí, ministro, además comentando a esta gran profesora y amiga que nos ha estado acompañando en Colombia y ahora obviamente en las reuniones de la CEPAL aquí en Argentina. Y quiero tal vez comenzar señalando, digamos, dos conceptos que están detrás de aquí que encuentro particularmente provechosos. El primero es el concepto de que la función pública no es corregir fallas de mercado, sino crear mercados. Ayudar a crear mercados me parece importante y a crear pues instituciones y formas de colaboración para que es digamos, lo que está detrás de este concepto de las misiones. Pero lo segundo es el énfasis que ella le da, y lo he oído en la presentación, precisamente por eso, a construir buenas instituciones públicas precisamente para lograr estos propósitos. Y bueno, en torno a eso y en torno al documento de la CEPAL del periodo de sesiones, ese tema de que tenemos que entrar en una nueva era de transformación estructural, digamos, de promoción con políticas de desarrollo productivo más activas. Y debo decir que yo prefiero el concepto de desarrollo productivo al de política industrial, porque en español industrial es manufactura, ¿no? Y aquí no es solo manufactura, como dijo ella, podría ser, por ejemplo, el tema de producción de alimentos, que ahora es un tema absolutamente crítico. Bueno, Argentina, gran líder potencial en ese campo, como es obvio, pero también muchos sectores de servicios que pueden tener un papel, incluyendo la economía del cuidado, que fue el caso que estudiaron en Bogotá. O sea que también es un sector productivo con potencialidades, porque está pues demasiado organizado en torno a los hogares, pero que hay la posibilidad de hacer un trabajo interesante, en fin. Y obviamente pues las nuevas tecnologías, etcétera, que de hecho es uno de los grandes aportes del documento de la CEPAL para el periodo de sesiones. Y en torno a eso también, y hemos estado también discutiendo mucho también en Colombia, digamos, es el tema de las distintas asociaciones que pueden ser, incluso algunas pueden ser público-sociales, o sea, trabajar, por ejemplo, un programa de alimentación escolar, que es un tema importante en todos los países. Ahí puede haber una asociación directa entre el sector público, que va a ser encargado del programa de alimentos, pero también con los productores, pequeños productores rurales asociados en distintas formas. Digamos, ese, por ejemplo, es un caso que puede ser muy importante. Otras pueden ser público-privadas, ¿no es cierto? En el cual, digamos, obviamente que es tal vez los ejemplos más conocidos, digamos, de que se asocian con un grupo de empresas innovadoras para promover el desarrollo de un nuevo sector productivo. Y muy interesante también la posibilidad de que sean público-privadas solidarias. O sea, que también el sector privado trabaje con organizaciones sociales de todo tipo, precisamente para fomentar. Entonces, todo ese tema, digamos, digamos, y en torno a eso los laboratorios pueden jugar un papel interesante para ver cómo se coordinan, digamos, digamos, construyendo instituciones públicas, pero también formas de colaboración, que es el tema que ella resalta mucho en su presentación. Y bueno, y sobre este tema, sobre temas un tema importante son los instrumentos. Y los instrumentos, entre ellos obviamente
las instituciones para el fomento de ciencia y tecnología, como la que tenemos, en la que estamos el día de hoy, como un tema pues absolutamente esencial, pero me dijo ella que comentara específicamente otra que es la banca de desarrollo y cómo podemos hacer. Yo creo que uno de los grandes temas hacia adelante es volver, ese tema que ha estado en el centro de atención de la CEPAL siempre, digamos, pero digamos, cómo logramos digamos, dinamizar el sistema de la banca de desarrollo como un instrumento específico para lograr esos objetivos, ¿no? Trabajando nuevamente con los distintos agentes para lograr los propósitos que se proponen las misiones, las misiones específicas en torno a, digamos, a fomentar nuevas actividades, nuevas formas de colaboración entre distintos agentes para lograrlo. Y debo decir que en el caso de Colombia, digamos, yo tengo a cargo precisamente el sistema de banca de desarrollo que en Colombia tiene 4 instituciones, porque nosotros tenemos la agraria, nosotros tenemos una especie de BNDES fragmentado en 4. porque tenemos la agraria, tenemos la de comercio e industria, tenemos que es Bancoldex, tenemos la de desarrollo territorial, que es el apoyo a los programas locales, y tenemos la que hace apoyo a programas público-privados de infraestructura, que son 4 instituciones diferentes y bueno, precisamente, curiosamente esta semana vamos a comenzar el trabajo conjunto y allá el viernes tenemos la primera reunión en la jerga colombiana llamamos el Grupo Bicentenario, porque fue creado con motivo del Bicentenario de la Independencia, entonces se vino a llamar Grupo Bicentenario, que digamos y hemos puesto como el gobierno 3 objetivos básicos. El primero es la inclusión crediticia, o sea, cómo logramos que, digamos, hoy en día, digamos, los pequeños productores, máximo un 30% tienen acceso al crédito, o sea, cómo logramos que haya un porcentaje mucho mayor con acceso al crédito, que es fundamental para la formalización de la pequeña empresa. Segundo, el fomento de la innovación, que es precisamente muchos de los temas que digamos, trata el documento de Mariana. Y el tercero es la economía verde, en distintas modalidades, que no es solamente el combate y la adaptación al cambio climático, sino en un país como Colombia, digamos, cómo se protege y se fomenta la biodiversidad, porque Colombia es el segundo país megadiverso del mundo. Entonces, este tema también es muy importante. Yo creo que ese esquema, y yo además felicito a la CEPAL por haber no solamente pues, escogido a Mariana para este trabajo, sino porque este trabajo está muy en la historia, en el centro de la historia de la CEPAL como forma de pensamiento, y creo que puede ser una gran contribución para el apoyo al desarrollo latinoamericano en esta nueva fase. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Le damos la palabra a Luis Felipe López Calva. Muchísimas gracias, ministro, secretario Todesca, secretario ejecutivo de la CEPAL, un buen amigo, profesora Mazzucato y querido José Antonio. Es un privilegio realmente ser parte de este panel. Quiero empezar diciendo por qué estoy usando máscara, y es que tuve gripe, estoy tosiendo, como les comentaba esta mañana, y solo en este caso prefiero hacer de-risking en vez de embrace uncertainty, solo en este caso. Entonces, lo primero es decir que es un privilegio, he disfrutado mucho la lectura y he aprendido mucho, y quiero empezar diciendo que como en este caso una misión que empecé apenas hace menos de un mes como director global de pobreza y equidad en el Banco Mundial, debo decir que al final la misión del Banco Mundial, la misión explícita, es contribuir a la eliminación de la pobreza a nivel global, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, y como les presenté ayer en los datos, es una misión muy clara, con indicadores muy concretos, y que como les mostré ayer en los datos, está en este momento fuera de nuestro alcance. Entonces, en ese sentido es muy inspirador de cómo retomar esa idea de la misión y todos los, digamos, los spillovers que puede generar esa lógica, y desde ya hacerle
una invitación a la profesora Mazzucato para que pudiera venir a Washington a presentarnos su trabajo. Algunos temas respecto a Latinoamérica y Caribe más concretos. Primero, hablaré del diagnóstico que presenta el trabajo, que es un diagnóstico muy coincidente con lo que ha hecho la CEPAL, con lo que ha hecho el PNUD recientemente. Yo enfatizaría un punto, que es el tema de que la baja productividad y la desigualdad son dos problemas que son caras de la misma moneda y que se refuerzan entre ellos, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el tema de la heterogeneidad estructural, que es uno de los elementos esenciales del análisis de la CEPAL, y lo vemos en dos caras. Uno es en el mercado laboral, la informalidad y la desigualdad salarial. En el otro es la diferencia en productividades entre sectores en la economía, que es una característica de todas las economías latinoamericanas. Ahí hay un tema en donde la inversión en investigación y desarrollo puede tener un impacto, sobre todo en lo que se podría llamar within firm productivity, pero el tema es across firms, el tema es que hay una mala asignación del capital y hay barreras institucionales, fiscales y demás que distorsionan la asignación del capital. Esa misallocation en términos del capital creo que está en la esencia y que requiere una visión, digamos, pensar en una misión para romper esa heterogeneidad estructural es un problema complejo. Yo creo que si partimos del diagnóstico, yo añadiría la heterogeneidad estructural como un problema complejo y muy difícil de romper. Segundo sería, nuestra región no se presenta muy bien en los números de corrupción, por lo tanto todo el tema que se habla de procurement y tal es un tema que hay que tomar en cuenta cómo podemos, digamos, no es solamente cambiar las reglas de procurement, hay un problema sistémico. Y el tercero, que decía yo ayer, 8% de la población global es Latinoamérica y Caribe y contribuimos con el 37% de los homicidios a nivel global. Es la región más violenta del mundo para una región que no está en guerra, y entonces este mecanismo de contract enforcement mediante la violencia o la amenaza de la violencia. Yo creo que son problemas sistémicos ¿por qué los menciono? Porque creo que, digamos, si los añadimos al diagnóstico, pueden influir en el cómo. Y con esto voy a la segunda parte y no quiero alargarme mucho. Y realmente el mission-driven approach es sobre el cómo. Entonces, pensando en 2017, me tocó liderar un reporte en el Banco Mundial que es el World Development Report, que le llamamos Governance and the Law, que era gobernanza y derecho, que era sobre los microfundamentos de cómo el poder, las asimetrías de poder, pueden llevar a la falla de la política pública. ¿Okay? Y ahí tomábamos en cuenta tres características que deben ser lo que definen lo que en algún momento en el libro se llama instituciones efectivas o instituciones con capacidad, ¿no? Capabilities. Uno es la capacidad de coordinación y otro es son tres, la capacidad de compromiso, es decir, de mantener una política en el largo plazo, y la tercera es la capacidad de inducir cumplimiento voluntario de las reglas. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué un mission-driven approach? Y es una reflexión colectiva, no es una pregunta a la profesora Mazzucato directamente, una reflexión. ¿Por qué en este momento un mission-driven approach podría ayudar a estas características que necesitamos? Uno es, si las características que vemos en el diagnóstico, estamos hablando de un problema de un coordination failure, de un problema de coordinación, en donde se requiere alinear expectativas para que los actores en gobierno y en sector privado se muevan en cierta dirección que en este momento es individualmente no rentable, pero que colectivamente es mejor. El mission-driven approach puede ser ese coordination device, puede ser ese instrumento de coordinación que pueda mover a los actores en una cierta dirección. Entonces, eso me parece muy importante y muy interesante como el decir por qué ese cómo puede ser distinto a otros cómo, ¿sí? Segundo punto es, y sigue como consecuencia de esta capacidad de coordinación, sería el compromiso, la capacidad la credibilidad del compromiso. Y ahí decir que
la crisis, de alguna manera, la crisis del COVID y las crisis superpuestas que hemos venido viviendo, como lo ha mostrado toda la literatura de economía política, las crisis redistribuyen poder. Hoy en día se puede pensar en coaliciones que no eran viables hace 4 o 5 años. Hay coaliciones, hay muchos de los problemas de asimetrías de poder se hicieron visibles. Y yo creo que hoy en día, incluso políticamente, hay ciertos acuerdos que son viables que pudieron no haberlo sido hace algunos años, por esa redistribución de poder que implica una crisis tan fuerte como la que hemos vivido. Entonces hay coaliciones posibles que antes no lo eran. Y yo quisiera decir que ese libro, el libro que hoy discutimos, nos da algunas ideas precisamente en esa lógica. No solamente la capacidad de coordinación, sino la idea de que algunas coaliciones ahora son más posibles de lo que lo eran quizás hace algunos años, y en ese sentido me parece muy relevante. Y termino solamente con un punto que es, no quiero terminar con un punto pesimista, pero sí quiero decir que el tema del financiamiento es central. Porque si hablamos de la misión de Apolo, estamos hablando que en valor presente a 2020 fue una misión de 280 billones de dólares, billion dollars, y la profesora acaba de mencionar el compromiso de Europa por trillions of dollars. Y yo creo que ahí, para hacer creíble este compromiso, la misión a nivel de escala, obviamente a pequeña escala no, pero a nivel de gran escala, creo que el otro mecanismo que reforzaría esa credibilidad y capacidad de coordinación es resolver el tema del financiamiento, y ahí la comunidad internacional tiene que jugar un papel fundamental, y por eso es muy relevante que se presente en este contexto donde estamos hablando de organismos multilaterales, CEPAL, Banco Mundial, Naciones Unidas, que deberíamos estar jugando un papel precisamente de darle credibilidad a este tipo de enfoque. Bueno, espero que esto ayude a la reflexión, y una vez más gracias por la invitación, porque he disfrutado mucho y he aprendido mucho de la lectura. Muchísimas gracias a Luis Felipe, y le vamos a dar la palabra a Mariana para que reaccione a las reacciones. Muchísimas gracias por estas reacciones. Voy a probar en español, vamos a ver, así por lo menos hablo menos veloz, por definición. Tal vez los tomo no en orden, solo porque el último comentario me provocó, también porque lo que muchas veces me dicen, no solo por este reporte, pero por la tesis del Estado emprendedor, es qué pasa cuando este Estado es corrupto. ¿Ya? Y bueno, por lo menos lo que estoy tratando de hacer es también de usar las misiones para hacer también un mecanismo adentro del Estado, del aparato estatal, for accountability. Pero no lo tenemos, ¿eh? No tenemos el equivalente de ESG, que decimos una cosa nueva, adentro del Estado. El BBC es bueno, todos conocen el BBC cuando estás en el hotel a mirar en la noche las noticias, pero es una organización pública muy mission-oriented desde el empiezo, y desde el empiezo tuvieron un metric of public value, el valor público. ¿Qué es el valor público? Usualmente ¿cómo se llama? Public broadcasting, ¿cómo se dice? Ahora que hablo español te voy a hacer, tienes que traducir. ¿Eh? No, public broadcasting. Emisoras, parece una cosa negativa. Bueno, ok. Usualmente como PBS en Estados Unidos dicen, mira, el private, Fox News o lo que sea, hacen business, ¿no? Hacen soap operas, las telenovelas, hacen talk shows, y el público hace lo que el privado no hace, documentarios, aburridos o no, buenos o malos, no importa, high quality news. El BBC dijo, no, nosotros hacemos todo. Independent of the format, hicieron las mejores telenovelas, llevando el working class, la clase obrera, ¿se dice, no? Sí. Dentro de las telenovelas, porque antes eran solo ricos, como La Mentira, bueno, solo porque a mí me gustaba mucho La Mentira en México, pero llevaron adentro de la telenovela unos criterios para cambiar cómo la gente veía la vida normal, ¿no? También en the talk shows, y adentro del BBC tienen este metric de valor público para hold itself accountable on what it's doing, yeah? And in the process, perdón, eso es demasiado difícil. Mercado, porque siendo ambiciosos con metrics de diversidad, de llevar el deporte femenino
women football, women soccer, el BBC de veras they create a market. They end up creating a space. Crean un espacio para que juegue el sector público. Organización pública que tenga un metric tan fuerte de valor público como el BBC. Por eso, by the way, we need the public labs, ¿no? Para aprender qué tipo de metrics se pueden usar. Yo pienso que si uno tiene estos metrics, es menos probable, italiano, adjuntamos un poco de italiano, que te corruptan. ¿Por qué? Porque si tú estás ahí solo para facilitar, es muy fácil que uno te viene a decir, me facilitas, me arriesgas, me puedes considerar un top sector. Entonces, en teoría, bueno, tenemos que ver la práctica, ser muy rigurosos con las misiones que sean intersectoriales, que tengan el bien común como metric of what you're trying to achieve. Ese ejemplo que di sobre la vacuna, te debería ayudar no a ser completamente cero corrupto, porque siempre va a estar, pero, bueno, de disminuir la probabilidad, ¿no? And I think that's really important for what you said, because otherwise, if we don't admit where the... Si no admitimos cuáles son los problemas, que las misiones que yo hablé de la educación, en la conferencia de acción bancaria, uno me dijo, Mariana, ¿tú te das cuenta cuánta corrupción hay adentro del sistema de educación pública en Colombia? Yo no sé si es verdad o si no es verdad, pero precisamente por eso tenemos que usar un proceso de catalizar, de cambiar el sistema adentro un sector, poniéndolo no en la lente del sector, el sector de educación, el sector de minas, pero parte de una transformación, ¿no? And so then if you have these metrics, entonces si tengo estas métricas dentro de la educación pública, incluido, por ejemplo, las viandas escolares, muy riguroso, improvisamente no puede simplemente dar el contrato, ¿no? En Italia, por ejemplo, los contratos, gli appalti, el procurement, es la fuente de corrupción, ¿no? ¿Y por qué? La misma palabra appalto en italiano es simplemente un contrato, no hay desiderio. Procure es interesante, en inglés es un verbo, necesitas, quieres algo. ¿Cuánto podemos ser muy rigurosos sobre qué queremos para ir en una dirección? Improvisamente el appalto, el contrato, es un verbo y pones una rigorosidad. En Italia, otra vez, porque tenemos mucha mafia, ¿qué pasa? El tipo detrás me está diciendo algo, ¿no? ¿Me saludas solamente? No, ok. En Italia, porque hay mucha mafia, como hay en Colombia, como hay en otros lugares, el procurement se hace en una agencia que se llama ANAC, Agencia Nazionale dell'Anticorruzione. How the hell will you ever do anything ambitious? ¿Cómo podemos hacer algo ambicioso si ya empezamos con el miedo a la corrupción? Y que tal vez me estaba diciendo, escoges un idioma, o, no sé. Bueno. ¿No? ¿Entiendes lo que digo? Precisamente porque hay corrupción, tenemos que tener cuidado que tenemos unos criterios muy rigurosos sobre el instrumento y no empezar con el miedo de la corrupción. En Italia hay una situación paralizante en este momento por vía de la anticorrupción. Y creo que me dijeron también, era en Colombia, Argentina, ya no me acuerdo dónde era ayer, pero creo que era en Colombia, que el civil servant, el funcionario público, va a pagar con su propio equity, se hace un error. Tiene que vender la casa. Se hacen, ¿no?, un experimento sobre el procurement. Me lo decía, no me recuerdo cómo se llama, Fernando o alguien que me decía que hay una ley. Hay una ley. Entonces están penalizando el proceso de probar hacer las cosas mejores. Eso es increíble, ¿no? Que no quiere decir que no tenemos que fijarnos de los errores o de la corrupción, pero el diseño de esos sistemas really matters. Y lo que decía de la salud, de los sucesos, ¿no?, que tuvo Argentina, precisamente porque es un país relativamente a los otros que ha invertido en el Estado social, pero que no ha llevado crecimiento. Es eso que yo creo que es una grande oportunidad de llevar estos retos sociales, ¿no? The Earth Shots son problemas mucho más difíciles que ir a la Luna. Ir a la Luna más o menos, bueno, era muy difícil, pero era un problema más o menos tecnológico. Los problemas sociales necesitan también una reforma tributaria, nuevo regulation, nuevo tipo de innovación, no solo tecnológica, pero social.
y llevar al centro de estos retos sociales la innovación, la ciencia y tecnología y hacer una vera conversación entre Estado welfare y Estado innovación en el mundo de la salud, yo creo que es el lugar más fácil de empezar a probar de reunir lo que en ese momento es dicotomous. Nada, lo que tú dijiste, José Antonio, sobre el BNDES diviso a 4, es un problema, ¿no? Es un poco el problema de tener muchas iniciativas que no tengan un poco una umbrella sobre. Por eso dentro del report hablamos de state-owned enterprises, las empresas públicas, que uno puede ver los bancos de desarrollo como un tipo, decimos, de empresa pública, y aprender también de lugares como Singapur, donde hay Temasek, que está un poco arriba de diferentes, ¿no?, programas de fondos públicos. En Italia, cuando había IRI, la institución de la reconstrucción italiana, era una gran empresa pública donde tenían un poco una visión donde estaban las otras empresas públicas, en vez que cada una, ¿no?, está yendo en su dirección, que no quiere decir una visión que lleva a todos en la misma dirección, pero es muy difícil si uno no tiene una visión de dónde quiere ir y tiene diversos fondos que van en líneas sectoriales, esta cosa de llevar un poco más coordinación, como vas a tener la próxima semana, es fundamental. El instrumento de las misiones, como decía Luis, puede ayudar a este coordination failure, pero que no quiere decir hacer una grosísima, ¿no?, banca pública en vez de 4, pero puede ayudar a coordinar eso. Y por eso yo creo que las misiones tienen que ser super parte, above the ministries, si no uno tiene solamente, ¿no?, the silos of each ministry. Bueno, creo que ya confunde todo con 3 idiomas, es mejor que ya no hablo más. Okay. Bueno, agradecemos mucho la participación del secretario ejecutivo de CEPAL. Le agradecemos nuevamente a Cecilia, a José Antonio y a Luis Felipe la participación y la reacción a la charla que dio Mariana, y queremos particularmente agradecerle enormemente a Mariana, no solo esta charla, sino todo lo que ha hecho aquí en la Argentina y la docencia, porque lleva adelante estas ideas, la hemos compartido con el ministro de Economía, con el presidente el domingo a la noche. Estábamos orgullosos de que Mariana decía, mejor dicho, que nosotros decimos lo que decía Mariana, pero lo decía Mariana. El presidente de Economía no habló mucho, ¿eh? ¿Estaba convencido? Sí, totalmente, pero lo más importante es que estaba el ministro de Economía y que es el que decide sobre estas cuestiones. Pero no, Argentina está pasando un momento donde son muy necesarias tus ideas, porque realmente hay una priorización respecto del tema de un desarrollo soberano, un desarrollo autónomo, un desarrollo integrado que contemple, como decíamos antes, al mismo tiempo el crecimiento económico sin lugar a duda, pero con una justa distribución de la riqueza, y no hay otra forma, aplicando a cada uno de los territorios que son muy distintos en América Latina, las ideas que vos planteás. Así que agradecemos enormemente. Vamos a hacer un pequeñísimo presente. Quiero decir que se lleva una misión, Mariana, que es que le regalamos un mate, así que tiene la misión de aprender a tomarlo y hacerlo en Estados Unidos. Y el único tweet que hice, tengo que tener cuidado, era hoy cuando vi Messi que hizo un gol increíble con PSG. Dije, ¿por qué el Arsenal no tiene argentinos? ¿Qué pasó? Muchos brasileños en este momento. Necesitamos más argentinos. Bueno, uno. Agradecemos. Es el segundo tuit que agradecemos. Después vamos a contar cuál era el primero. Pero muchísimas gracias, Mariana.